A lo largo de décadas, el mundo del automóvil ha cambiado a una velocidad impresionante. Nuevas tecnologías, ideas atrevidas y soluciones futuristas han moldeado la forma en que conducimos, viajamos y experimentamos el confort en el coche. Sin embargo, entre todas las innovaciones, también hubo peculiaridades. Funciones que una vez fueron celebradas como visionarias, pero que hoy casi nadie querría de vuelta. Eran audaces, a veces concebidas con genialidad, pero a menudo poco prácticas, propensas a fallos o simplemente peligrosas. Estos detalles inusuales de décadas pasadas nos hablan de una época en la que los fabricantes intentaban superar límites y llamar la atención. Algunos desarrollos sonaban entonces como música del futuro, pero en el día a día rápidamente mostraron sus debilidades. Hoy recuerdan más bien a capítulos extravagantes de la historia del automóvil que, aunque fascinantes, hace tiempo que perdieron su lugar en el presente. En este vídeo, echamos un vistazo a las 10 funciones automovilísticas antiguas más llamativas y conocidas, que son bien conocidas por muchas personas, especialmente en Europa, y a las que nadie mira hacia atrás sin decir, menos mal que eso ya pasó. 1. Cinturones de seguridad automáticos. Los cinturones de seguridad automáticos de los años 80 se suponía que eran un gran paso hacia una mayor seguridad. La idea sonaba convincente. Al cerrar la puerta, el cinturón debía colocarse solo sobre el hombro, sin que el conductor o el pasajero tuvieran que hacer nada. Pero en la práctica, esta innovación se sintió muy diferente. Muchas personas se asustaban cuando el cinturón se movía bruscamente de repente. Otras encontraban el sistema incómodo y molesto. Entrar y salir se convertía en un pequeño desafío, porque había que luchar constantemente con el mecanismo semiautomático. En lugar de seguridad y confort, la función trajo irritación y frustración. No pocas veces los usuarios olvidaban abrocharse también el cinturón de regazo manual, lo que anulaba la ventaja de seguridad real. El mecanismo en sí era demasiado sensible, se atascaba o se retraía en momentos inoportunos. Con el tiempo, la insatisfacción creció, y los conductores se dieron cuenta de que una característica de seguridad nunca debe comprometer la libertad de movimiento y la comodidad. Así, esta tecnología desapareció silenciosamente del mundo del automóvil a mediados de los años 90. Un ejemplo impresionante de que no toda idea futurista supera la prueba del día a día. 2. Tocadiscos en el coche. En los años 50 se quería hacer la conducción más lujosa, y así surgió la inusual idea de instalar un tocadiscos de verdad en el coche. Para muchos entonces sonaba a sueño. Escuchar el disco favorito en el camino y convertir cada viaje en un concierto personal. Pero la realidad era muy diferente. Las carreteras eran irregulares, la suspensión de los vehículos de entonces simplemente demasiado dura, y el más mínimo bache hacía saltar la aguja. En lugar de disfrute musical, había un constante desorden de arañazos, interrupciones y canciones cortadas. Lo que comenzó como una visión glamurosa, rápidamente resultó ser un frustrante fallo de diseño. La tecnología no estaba a la altura del movimiento de un coche en marcha, y cualquier deseo de una banda sonora elegante se convertía en decepción. Mientras los sistemas de audio modernos mejoraban constantemente, el tocadiscos del coche parecía cada vez más un intento inútil de forzar el lujo donde técnicamente aún no era posible. En los años 60 y sobre todo a principios de los 70, este capítulo desapareció de nuevo, una reliquia estrafalaria de la historia del automóvil que hoy solo provoca un nostálgico movimiento de cabeza. 3. El eje trasero oscilante, swing axle, del Chevrolet Corvair. Cuando el Chevrolet Corvair apareció a principios de los años 60, su eje trasero oscilante, swing axle, parecía inicialmente un paso técnico audaz. Debía dar al coche una sensación de conducción suave y permitir una moderna independencia de las ruedas traseras. Pero precisamente este sistema pronto se convirtió en el centro de una de las mayores controversias de seguridad de la historia del automóvil. En curvas cerradas o maniobras evasivas repentinas,
Las ruedas tendían a plegarse bajo el vehículo, lo que provocaba un fuerte sobreviraje. Para conductores inexpertos, esto significaba que el coche podía volverse incontrolable de repente. El defensor del consumidor Ralph Nader hizo mundialmente conocido este problema cuando criticó duramente las peligrosas características de conducción del Corvair en su libro Inseguro a cualquier velocidad. Sus declaraciones desataron un debate a nivel nacional que fue mucho más allá de un solo modelo y obligó a toda la industria a reconsiderar los estándares de seguridad. Chevrolet finalmente reaccionó, revisando completamente el eje trasero en 1965 y cambiando a un sistema IRS totalmente independiente, más estable, predecible y mucho más seguro. La construcción Swing Axle del Corvair sigue siendo un ejemplo impresionante de cómo una innovación bien intencionada puede convertirse en un símbolo de riesgos si no funciona de manera fiable en el tráfico real. 4. Paneles de control táctiles en el Buick Riviera. A mediados de los años 80, Buick quiso marcar un hito y presentó en el Riviera uno de los elementos más futuristas de su tiempo, un panel de control táctil en lugar de botones clásicos. Lo que sonaba a alta tecnología y elegancia moderna, sin embargo, rápidamente resultó ser un compañero difícil en el día a día. La superficie táctil a menudo reaccionaba de forma poco fiable, exigía una precisión que apenas era posible durante la conducción, y dejaba a los conductores perplejos cuando las órdenes se ejecutaban con retraso o no se ejecutaban en absoluto. Como no había botones táctiles, había que apartar la vista de la carretera una y otra vez para manejar la radio, el aire acondicionado u otros ajustes. En lugar de innovación, el sistema trajo confusión y frustración y una promesa futurista se convirtió en una fuente de distracción constante. A medida que las quejas aumentaron y surgieron mejores tecnologías, Buick decidió finalmente abandonar el touchpad. Ya en los años de modelos siguientes, se volvió a los interruptores físicos, que eran más simples, seguros e intuitivos. El Riviera quedó así como un ejemplo aleccionador de que el progreso tecnológico no significa sacrificar la comodidad de uso, y de que una buena idea puede fallar en la práctica si está demasiado adelantada a su tiempo. 5. Transmisión Teletouch en el Ford Edsel. Cuando Ford presentó la transmisión Teletouch a finales de los años 50, se suponía que parecería una maravilla tecnológica, selección de marchas pulsando un botón directamente en el centro del volante, una idea futurista que debía aliviar al conductor y hacer que los cambios de marcha parecieran más modernos. Pero poco después quedó claro que esta innovación trajo mucha más confusión que comodidad. La posición inusual de los botones provocaba errores constantes, especialmente en situaciones de estrés o durante la conducción con maniobras. Muchos conductores tenían que buscar el botón correcto, lo que costaba segundos valiosos y en momentos críticos incluso podía ser peligroso. La disposición confusa y la reacción parcialmente retrasada del sistema hacían que el cambio de marchas fuera inseguro e impredecible. En lugar de precisión y ligereza, surgieron incertidumbre y desconfianza, y el entusiasmo inicial se convirtió rápidamente en desilusión. Criticado por el público y poco práctico en el día a día, la transmisión Teletouch desapareció de los modelos de Ford a principios de los años 60. Quedó como un intento ambicioso pero desafortunado de reinventar el cambio de marchas, y un ejemplo más de cómo las ideas futuristas fracasan si no son lo suficientemente intuitivas. 6. La carrocería de fibra de vidrio del Subaru. 360. Cuando Subaru presentó el 360 a finales de los años 50, su estructura de fibra de vidrio se consideró una alternativa audaz y económica al acero clásico. La idea era tentadora: un vehículo ultraligero, económico en consumo y fácil de producir, perfecto para compradores conscientes del precio. Pero pronto se vio que las ventajas brillaban solo en el papel. En el día a día real en carretera, la fibra de vidrio reveló graves debilidades que ni conductores ni expertos podían ignorar. La fibra de vidrio era ligera, pero de ninguna manera segura. En accidentes, la carrocería se rompía rápidamente, apenas ofrecía protección y generó serias dudas sobre la capacidad de supervivencia del pequeño coche.
Incluso en el uso normal, el material mostró sus límites. Se agrietaba, se deterioraba bajo la exposición solar y resultó ser poco resistente a las fuertes fluctuaciones de temperatura o al desgaste diario. Mientras el acero dura décadas, la fibra de vidrio en el 360 parecía más bien como una cubierta temporal. Con la creciente crítica y las crecientes preocupaciones de seguridad, el Subaru 360 perdió rápidamente popularidad. A finales de los años 60, Subaru finalmente abandonó el experimento y volvió a materiales más robustos. La carrocería de fibra de vidrio quedó como un ejemplo de cómo las soluciones económicas fracasan si no cumplen los requisitos básicos de seguridad y durabilidad. 7. La gestión de cilindros. V8-6-4 de Cadillac. A principios de los años 80, Cadillac quiso dar un golpe de efecto y presentó el motor V864, un motor que podía desactivar automáticamente cilindros individuales según la situación de conducción para ahorrar combustible. Para la época era un enfoque espectacular, visionario y justo en la tendencia de la creciente crisis energética. Pero la tecnología simplemente estaba demasiado adelantada a su tiempo. La electrónica que debía controlar este sistema no era lo suficientemente precisa y lidiaba constantemente con fallos de funcionamiento. En el día a día, esto significaba, el motor funcionaba de forma irregular, aceleraba con retraso o se paraba de forma totalmente inesperada. Los conductores reportaban un funcionamiento a tirones, respuesta incierta del acelerador y el ocasional calado del motor, todo lo cual era absolutamente inaceptable en un vehículo de lujo. En lugar de generar confianza, la innovación creaba incertidumbre y frustración. Los talleres tenían que intervenir regularmente y muchos propietarios perdieron rápidamente la paciencia. Aunque la idea de activar y desactivar cilindros de forma flexible fue implementada con éxito por muchos fabricantes más tarde, el V8-64 fue un ejemplo temprano de cómo la tecnología ambiciosa puede fallar si los fundamentos aún no están maduros. Ya en 1984, Cadillac interrumpió el sistema, una clara admisión de que el progreso no puede funcionar si falta la fiabilidad. 8. El sistema de advertencia por voz en el Renault Fuego. Con el Renault Fuego, se quería traer un pedazo del futuro al coche en los años 80. Un sistema de advertencia controlado por voz debía ayudar al conductor sin que tuviera que quitar las manos del volante o apartar la vista de la carretera. Sonaba revolucionario, un coche que habla e informa activamente al conductor. Pero la realidad chocó duramente con las expectativas. El sistema era impreciso, propenso a fallos y a menudo más una fuente de nervios que de ayuda. Muchos conductores reportaron que la voz se activaba en el momento equivocado, advertía de cosas que ni siquiera existían o emitía mensajes incomprensibles. Lo que en realidad debía aumentar la seguridad generaba sobre todo distracción, y tan pronto como la tecnología perdía su ritmo, la voz artificial intervenía en momentos totalmente inoportunos, a veces en plena autopista, a veces sin razón aparente. La confianza en el sistema disminuyó rápidamente. Estos primeros pasos de la tecnología de voz mostraron dolorosamente que la innovación necesita tiempo para volverse fiable. Finalmente, el sistema de advertencia por voz desapareció del fuego a finales de los años 80, una prueba instructiva de que las buenas ideas solo funcionan cuando también operan sin fallos en el día a día. 9. El Yugo GV. Barato, propenso a fallos y lleno de ironía. Cuando el Yugo GV salió al mercado en los años 80, se suponía que sería el coche para todo el mundo, económico, simple, accesible. Pero muy rápidamente se convirtió en un símbolo de mala calidad de fabricación y fiabilidad técnica. El coche parecía como si hubiera sido montado a toda prisa, con materiales que apenas soportaban el uso diario. Problemas de motor, fallos eléctricos y componentes que se soltaban no eran una excepción, sino casi una marca distintiva. Especialmente notoria era la reputación irónica de su desempañador trasero. En lugar de liberar el parabrisas de hielo de forma fiable,
El yugo se hizo famoso por algo completamente diferente. Supuestamente calentaba las manos del conductor mientras éste tenía que empujar el coche una vez más después de la enésima avería. Esta amarga broma resumía perfectamente la experiencia de muchos propietarios. A pesar de las esperanzas iniciales, el yugo nunca pudo escapar de su mala calidad. Su reputación se volvió tan mala que finalmente fue descontinuado a principios de los años 90. Hoy, el yugo GB es un recordatorio aleccionador de lo importante que son la construcción sólida, la fiabilidad y la confianza en el mundo del automóvil. Y qué rápido un coche del pueblo puede convertirse en una leyenda del fracaso. 10. El Plymouth Prowler, estilo retro sin el rendimiento esperado. Cuando el Plymouth Prowler fue presentado a finales de los años 90, atrajo inmediatamente todas las miradas. Con su parte delantera abierta, las ruedas independientes y el diseño inspirado en los Hot Rod, parecía un viaje en el tiempo a la era de las clásicas máquinas de carreras callejeras. Precisamente este audaz estilo retro debería convertirlo en un icono. Pero detrás de la impresionante fachada se escondía un problema que decepcionó a muchos fans. El Prowler parecía más rápido de lo que realmente era. A pesar de su llamativa apariencia, bajo el capó solo funcionaba un motor V6, sólido, pero muy lejos de la potencia brutal que se esperaría de un coche con una apariencia tan agresiva. Los entusiastas que esperaban una verdadera maravilla de rendimiento a menudo se sentían estafados, porque la experiencia de conducción no podía igualar la apariencia espectacular. La relación entre estilo y sustancia se desequilibró. Mientras algunos amaban el diseño único, muchos percibieron el Prowler como un ejemplo de que un look llamativo por sí solo no basta para conquistar el corazón de un deportivo. En 2002, la producción terminó y el Prowler quedó como un capítulo inusual en la memoria. Audaz, llamativo, pero en última instancia no lo suficientemente potente como para cumplir las expectativas. Si miramos hacia atrás a estas inusuales y a menudo fallidas funciones de la historia del automóvil, reconocemos cuán audaces y al mismo tiempo arriesgadas pueden ser las innovaciones. Muchas de estas ideas surgieron de un verdadero afán de progreso, del deseo de hacer la experiencia de conducción más cómoda, segura o simplemente más extraordinaria. Pero no todo lo que parece visionario supera la prueba del día a día. Algunos conceptos estaban adelantados a su tiempo, otros simplemente estaban mal desarrollados, y otros mostraron solo en la carretera cuán lejos pueden estar la teoría y la práctica. Sin embargo, todos estos experimentos han marcado el desarrollo de los vehículos modernos. Han enseñado a los fabricantes que la tecnología no solo debe fascinar, sino sobre todo funcionar. Comodidad, seguridad y manejo intuitivo son hoy estándares, porque errores anteriores han demostrado lo importantes que son realmente. Cada una de estas funciones extravagantes fue un paso hacia el progreso, aunque el paso a veces fuera en la dirección equivocada. Así, estas historias nos recuerdan que la innovación requiere coraje, pero también humildad. Y que los coches de hoy están tan desarrollados precisamente porque algunas ideas de ayer fracasaron.